El tema de la sesión Sí, 5 es aprendizaje cognitivo. La pregunta uno dice, sobre el enfoque del aprendizaje cognitivo, ¿son correctas las siguientes proposiciones? Uno, enfatiza en la actividad de procesamiento de información, ¿sí o no? sí. Sí, ¿verdad? ¿Y a qué hace referencia el procesamiento de información? ¿A qué se le conoce como Al procesamiento de aprendizaje que información? estamos aprendiendo. ¿Ya? Pero tiene una serie de pasos. ¿Cuál es ese procesamiento? Una de ellas sería recepcionar la información del ambiente, del entorno. ¿Cuál sería otra? Sería eso de evocar o repasar eso. Ujú. Podría ser asociar, ¿verdad? Asociar con algún saber previo, ya sea en conocimiento, experiencia, si lo hemos vivido antes o es un conocimiento nuevo, por descubrimiento, según lo que hemos visto en la teoría ¿de quién fue? De Piaget. Ya, Piaget, digamos que no está en el tema 5. Hubo dos autores que hemos visto la semana pasada. Uno de ellos, ¿cuál sería? Brunner y el otro, Ausubel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Brunner y qué es lo que dice Ausubel aquí? Uno es aprendizaje por descubrimiento y el otro es aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que no se descubre se va asociando con un saber previo, ¿correcto? Por lo tanto, la uno sí va. Y a eso se le conoce como procesamiento de información. Que quiere, es como decir las etapas de la memoria. ¿Qué es la memoria? Eso ya lo hemos visto en una sesión anterior, donde dice que la memoria, sus características es recepciona, ¿qué más? Recupera, integra, procesa y emite una respuesta, ¿de acuerdo? Ese es el procesamiento de información de nuestro aparato psíquico, nuestro mecanismo psíquico de la mente. La 2 dice, se basa en el paradigma EOR. ¿Qué es EOR? Estímulo, organismo y respuesta. ¿Ya? O la O también podría ser operación, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dice operación, generalmente se le da, pues, no al, digamos, a los estudios experimentales de los psicólogos que estuvieron en los siglos anteriores. Pero sin embargo, la O, ahora cuando se traslada a personas, a seres humanos, ya se va actualizando eso y se llama organismo, ¿cierto? Porque hay un ser vivo que produce todo ese procesamiento de la información. Organismo, la operación. ¿Correcto? La 2 también sería. Es correcto eso. A ver, vamos a sombrearlo por aquí, que esto también se cumple. Luego dice, el asocianismo, perdón, dice, influyó en algunas teorías. ¿Es cierto o no es cierto eso? Profesor, ¿qué significaba asociacionismo? Ah, ya. Es cuando se asocia un saber previo con el nuevo conocimiento, a lo que se le conoce, por ejemplo, como el anclaje, algo así. Ujú. A ver, si nosotros vamos al board, voy a cargar el board aquí. Está el board. A ver, aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Por aquí estaba, donde dice... Ahí está, recurso de la sesión. Ya. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos conversando en este momento. Ahí está. Asociar. Asociar generalmente vendría a ser de la siguiente forma. A ver, vamos a poner uno punto y coma, 3
punto y coma, 5, y luego vendría a ser como x, ¿verdad? Y la pregunta es hallar x. ¿Cuál sería esa respuesta si queremos hallar x? Sería una operación, ¿no? De sucesión. Ajá, por ejemplo 7. Entonces, estamos asociando un saber previo. ¿Por qué? Porque estamos sumando. 1 más 2, 3, 3 más 2 es 5 y 5 más 2 es 7. A eso se le conoce como asociación. Pero no solamente aquello, sino también podría ser el pensamiento que clasifica, que va a buscar una categoría, y en estos momentos la categoría son los números impares. Podemos hacerlo con países, podemos hacerlo con colores, etcétera. Y a eso se le conoce como asociacionismo, tal como lo dice en el texto. Ya. Muy bien, eso también se va. Y vamos a poner resaltar. Listo. Luego la 4 dice, propone teorías en lo que enfoca procesos como la memoria, la atención y el pensamiento. Sí, también es. Claro, entonces ya está. Entonces las 4 serían afirmaciones, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a marcar todas. ¿Dónde está? Acá. Listo. Luego la 2 dice, el profesor de literatura dicta una clase de romanticismo en el Perú y los estudiantes van relacionando las características de esta corriente con las características que ellos ya conocen del romanticismo europeo aprendidas en clases anteriores. De este modo, los aprendices pueden asimilar este tema nuevo. Sobre este caso podemos afirmar que, y vamos a leer la primera que dice, a su vez considera que si los estudiantes asimilan este contenido es porque interpreta información nueva, tratando de ajustarla a conceptos persistentes de un modo arbitrario. Y aquí tenemos una Yo creo palabra que clave, sí. ¿no? Aquí hay una palabra clave. ¿Qué vendría a ser de modo arbitrario? Ujú. Que puede ser, Ujú. Vamos a decir que la palabra arbitrario vendría a ser lo que se opone. Entonces, es porque interpreta información nueva tratando de ajustarla a conceptos persistentes de un modo que se opone. Y la pregunta es, ¿el conocimiento se opone a la experiencia? ¿Eso será verdad o no será verdad? usted dijo que el conocimiento se opone a la experiencia, ¿verdad? Ya, si Mm, eso es así, ¿en qué caso se da y en qué caso no? Porque aquí sucede algo, digamos, observable, ¿eh? Dice, los estudiantes recuperan esa información de clases aprendidas en fechas anteriores. Eso es lo que dices. Hay una recuperación de información. Y si se recupera, ¿será contradictorio en el tiempo? Pues no, no. no va a ser contradictorio. ¿Por qué? Porque el autor Ausubel dice el aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo es la experiencia con significado, el conocimiento con significado. Si es contradictorio quiere decir que no existe ese dicho significado. Y como no existe dicho significado se contradice a la postura de Ausubel. Ya sería contradictorio lo que él dice. Porque no se puede perder el significado, porque si no ya va en contra de la postura de Ausubel. Por lo tanto, la A no iría. La B dice,
Los estudiantes aprenderán de manera significativa o sustancial al vincular los contenidos nuevos con la estructura cognitiva previa. ¿Será eso, verdad? No creo. Pero aquí está la palabra clave de la postura de Azubela. Vamos a ver aquí. Sí dice que hay una recuperación. ¿Qué quiere decir? Que es el aprendizaje con significado. Aquí no se descubre, se recupera dicha información. Entonces seguimos con Azubela. ¿Qué quiere decir? De manera significativa o sustancial al vincular los contenidos nuevos con la estructura cognitiva previa. Ahí está la respuesta. La B sería. Y vamos a ver por qué no marcaríamos la C y la D. Eso sí va. Ya, ¿por qué no sería la C? Ahí justo vamos a analizar, ¿ya? El profesor de literatura está promoviendo en los estudiantes un aprendizaje por descubrimiento. Ya no sería Subel, sino sería Brunner. Por lo tanto, eso no va. Luego dice la heurística y el razonamiento inductivo de los estudiantes serán determinantes en su aprendizaje de las corrientes literarias presentadas. Y aquí tenemos una palabra clave, bueno, dos. La primera, que sería la heurística, y la segunda, que sería el razonamiento inductivo. Vamos a partir de qué es el razonamiento inductivo. ¿Qué es? A ver si lo recordamos. Es de aprender desde lo particular hasta lo general. Exacto, se induce, ¿verdad? Se induce. A ver, si yo digo, por ejemplo, lápiz, regla, goma, eh, cuaderno, libro, ¿cuál sería el contexto general de lo que estoy mencionando? El conjunto de materiales educativos. ¿Ya? O podría ser de oficina, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces eso sería el razonamiento inductivo. Pero si yo dijera, por ejemplo, herramientas de albañilería, lo contrario, se deduce. Un ejemplo, ¿cuál sería? Martillo, un cincel, un pico, una lámpara, etcétera, ¿verdad? Entonces va, digamos, en este caso sería las partes para poder clasificar, categorizar una idea. Y eso se llama inductivo. ¿Y qué sería la heurística? La heurística vendría a ser, digamos, es como adelantarnos a un contexto general. Mejor dicho, cuando hablamos de este término, vendría a ser las probabilidades que puede existir en ese pensamiento, pero que aún está, digamos, en ensayo y error. Nos adelantamos, digamos, en el conocimiento y luego lo vamos a comprobar en la experiencia. Un ejemplo sería, voy a hacerlo en el Word. A ver, vamos al Word por aquí para mencionar acerca de eso. Por ejemplo, a ver, si yo dijera, um, vamos a poner países, ¿ya? A ver, Argentina, coma, Perú, de pronto menciono Uruguay, de pronto menciono México y luego pongo etcétera. Ya está. Y la pregunta es, eh, quiero clasificar estos países. ¿Cuál sería el contexto? Serían los países de Latinoamérica. Ya, ajá.
Si nosotros mencionamos, por ejemplo, ¿dónde está Argentina? ¿Dónde está Perú? ¿En qué parte de Latinoamérica se encuentra? En Centroamérica, ¿Centroamérica o sería América del Sur? América del Sur. ¿Ya? Uruguay. Ujú. Nosotros podemos cambiarlo, ¿eh? Aquí podemos poner El Salvador y así sucesivamente. Entonces cuando mencionamos así, y lo podemos cambiar por cualquier país que esté en América del Centro, por ejemplo. Y el último sería en América del Norte. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de el continente aquí. Ya, ¿qué quiere decir de entonces la heurística? Quiere decir que encontramos, digamos, las partes, pero que aún siguen siendo posibilidades, pero que en un inicio, digamos, como que no está claro, pero de pronto lo vamos clasificando. Ah, ya, América del Sur, del Centro y del Norte. Ah, ya, entonces lo final sería el continente americano. Perfecto, entonces ahí se basa el pensamiento heurístico, por ejemplo. Ya, vamos a regresar a la práctica que está aquí. ¿Serán determinantes en su aprendizaje de las corrientes literarias presentadas? No, no será determinante. ¿Por qué no será determinante? Porque aquí no estamos hablando de posibilidades. No estamos hablando de esas probabilidades aquí. Aquí lo que estamos hablando es de algo que ya hubo un significado previo. Y por lo tanto, no es un ensayo, sino es una recuperación de la información. Y es por esa razón de que esta no va. Listo. Entonces vamos ahora a la siguiente. Bueno, la E dice, ¿no? La clase de literatura será interiorizada por los estudiantes a través de la observación e interacción social de las conductas modeladas del docente. Bueno, aquí ya está hablando ya de Bandura, ¿verdad? Porque dice conductas modeladas. Y todo lo que tenga que ver con las conductas modeladas tiene que ver con Bandura. Ya no se aproxima al autor de Ausubel, ¿no? De eso estamos analizando. Ya no se aproxima a él. Muy bien. Y esa sería la razón. La 3 dice, reconozca los casos de aprendizaje significativo y elija la secuencia correcta. Dice, Luis escucha a su profesor de geografía hablar sobre las islas e inmediatamente recuerda su visita a la comunidad puneña de los Uros, un pueblo flotante en medio del lago Titicaca. Y la pregunta es si eso es significativo. Yo creo que sí significativo porque cuando dice que el toque recuerda su visita es porque lo está asociando con un recuerdo una experiencia, mejor dicho, que ya ha tenido allá. Correcto, perfecto. Entonces, lo que no es por descubrimiento es por asociación. Excelente, excelente. Muy bien. Luego dice, el profesor de Víctor está hablando sobre la etapa de la niñez y él la asocia con cómo actuaba y pensaba cuando era niño. ¿Cumple o no cumple? ¿Es significativo? Yo creo que sí también. Ujú, claro que sí. También es significativo. Excelente. ¿Por qué? Porque dice asocia. Y la palabra asociar quiere decir que hay un significado ahí. Ya está. La 3 dice, Jimena aprende sobre las características comunes en las células vegetales después de analizar
muestra de tejidos de una papa, una cebolla y una hoja. ¿Eso será significativo? No, porque sería por descubrimiento. Claro, pero aquí dice, Jimena aprende sobre las características significativas comunes en las células vegetales después de analizar muestra de tejidos de una papa. No estamos hablando de que está cocinando, no estamos hablando, dice características comunes de las células vegetales después de analizar muestras. Analizar muestras vendría a ser el significado de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Se conoce que es una papa, se conoce que es una cebolla, se conoce que es una hoja, pero lo que no es común es analizar muestras de eso. Eso no se da en la vida cotidiana, al menos que sea de laboratorio. Y por lo tanto, aquí sí hay un significado. Sí cumple también entonces. Lo vamos a resaltar porque aquí dice analizar muestras y ahí se encuentra el significado. Ya. Dice, Omar pudo llegar a aprender sobre la ley de oferta y demanda con el apoyo de su maestro y su hermano Jorge, estudiante de contabilidad, quien además le recomendó un libro de introducción a la economía. ¿Será significativo o no será significativo? Yo creo que no. Ya. Digamos, a ver, vamos a verlo desde la postura, digamos, de Brunner primero, ¿ya? Brunner dice el aprendizaje por descubrimiento. ¿En qué se basa ese aprendizaje? El profesor lo que hace es entrega, digamos, los materiales, los recursos a los estudiantes sin darles, digamos, los conceptos. Solo le da las reglas, nada más. Pero no le dice los conceptos que se van a experimentar. Solo le da las reglas de cuidar, ejemplo, de ser ordenados y nada más que eso. Y el respeto entre las opiniones de cada uno. Nada más que eso. Ahora sí pueden convivir. Conviven los estudiantes con esas normas y van descubriendo por colores, por formas, por texturas, etcétera. Y luego el docente lo que pide es una presentación de ello. ¿De acuerdo? Y en esa presentación lo que él hace es interactuar. Interactúa y va, digamos, calificando de acuerdo a las ponencias de ellos, de lo que han descubierto. Y de pronto, después de eso, en un tercer momento, el docente puede hacer una presentación de lo que ellos han descubierto, pero en muchos casos no considerando al 100% las ponencias de aquellos estudiantes que han experimentado, digamos, una vivencia nueva. En cambio, Axubel es diferente. Axubel lo que él hace es decir los conceptos de lo que se va a aprender. Hay una planeación aquí. Se planea, se proyecta, digamos, el significado de lo que se va a experimentar. Por ejemplo, se le da como decir una serie de pasos. Número uno, dice el docente, digamos, que está en la escuela de Ausubel, dice así. Número uno, todos los estudiantes van a ir al patio. Dos, cada estudiante va a utilizar y le van dando como una serie de pasos. Número 3, cada estudiante va a interactuar con un compañero con ese objeto. Número 4,
van a notar según lo que van viviendo. Y eso que ustedes van a ir, digamos, experimentando, cumple con una norma, cumple con una ley, cumple con una regla, llamada tal, etcétera. ¿Para qué? Para que al momento que se descubra, digamos, ya hay un saber previo aquí. Y el significado se da, digamos, de manera automática. Los estudiantes ya saben, imaginemos que sea en un laboratorio. Los, los estudiantes ya saben por fórmula qué ingrediente van a tener que utilizar, ya sea las cantidades en milímetros, etcétera, en onzas, etcétera, y que nadie se puede pasar, digamos, de esa medida porque si no el resultado sería distinto. Y cuando existe esa regla que se cumple, se llama Ausubel. Ahora, leyendo, aquí dice Omar pudo llegar a aprender sobre la ley de la oferta y la demanda con el apoyo de su maestro y su hermano Jorge. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Omar sabe comprar, ¿cierto? Entonces, sabe comprar. Ahora lo que se le pide es a él como comprador que esté en la postura de vendedor. Entonces la pregunta es, ¿oferta será vender o será comprar? Oferta será vender y la demanda será comprar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una interacción con significado, porque le van a decir, Omar, tú siempre compras, ¿cierto? Ok, ahora vas a estar en la postura de un vendedor. ¿Y cuál es esa postura? La postura de la oferta, lo que ofreces. Y ahí es donde se le pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la compra de arroz, de azúcar, etcétera? ¿Estás de acuerdo con esa compra? ¿Qué te gustaría que cambie? Ya sea en el empaque, en el envase, en el contenido, que cueste menos, que cueste un poco más, y así se van dando las interacciones. Pero es muy importante saber qué, los números. Es muy importante saber que el conocimiento de las operaciones formales y el conocimiento de las operaciones abstractas, para que se pueda formular, digamos, esta visualización de la venta y de la compra. Ahora dice, el estudiante de contabilidad, quien además le recomendó un libro de introducción a la economía. Perfecto, porque no solo se va a quedar con el conocimiento de la oferta y la demanda, sino con esos conocimientos que serían como los saberes previos, van a ir a la introducción de la economía. Y la introducción a la economía hablamos ya de lo que es el dinero, a qué se le denomina el poder adquisitivo, a qué se le denomina la distribución de la riqueza, a qué se le denomina, digamos, la alza de los valores y cuándo sería un déficit de valores. O sea, cuándo hay una inflación y cuándo hay una deflación. Entonces todo eso le van a explicar, digamos, el libro. Pero él va a ir solo, interactuando, y va a ir asociando y va ajustando esos nuevos conocimientos. Y luego seguirá preguntando y seguirá interactuando. Y siempre hay un significado que vincula. No está aislado aquí. En cambio, en el Brunner, en el aprendizaje de Brunner, sí está aislado el conocimiento. No sé si con lo que he explicado está más claro este concepto. Sí, profesor, gracias. Vale, vale. Listo, entonces vamos a poner aquí también va todos, ¿eh? Todo sería aquí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a la 4 dice. Sobre el aprendizaje significativo por recepción, dice, son correctas las siguientes características. Dice, el docente debe exponer los conocimientos y los aprendizajes deben ser recepcionados o deben recepcionarnos. ¿Eso será verdadero o no? Eso es verdadero, profesor. Claro,
Claro, ese sí es verdadero, ¿verdad? Ahí está. Sí es verdadero este aquí. La 2 dice, el docente debe ser un facilitador, proporcionando materiales para que los estudiantes exploren y manipulen. ¿Será eso cierto? A ver. Ya. Y regresamos aquí. Dice, el docente debe ser un facilitador, proporcionando materiales para que los estudiantes exploren y manipulen. Sí, es verdadero. Ya. Pero se parece más a la teoría de Brunner. ¿Por qué? Porque dice que es un facilitador proporcionando materiales para que los estudiantes exploren, descubran y manipulen. No dice de aquí el significado en este enunciado. Exploren, descubren. No va entonces. La 3 dice, el docente debe promover en sus aprendizajes, o en sus aprendices, perdón, la reproducción literal y al pie de la letra de lo que les exponga. ¿Será eso significativo? No creo. ¿Por qué no? Porque dice que el docente debe promover y dice que al pie de la letra lo que los estudiantes deben hacer. Ujú. Y digamos que aquí es como un contexto rígido, ¿verdad? Donde no existe la flexibilidad en el aprendizaje. Y aparte de ser rígido, ¿qué quiere decir? De que se pierde el significado. ¿Y por qué se pierde ese significado? Porque dice al pie de la letra. Quiere decir que no hay un conocimiento nuevo. Todo se basa en saberes previos. ¿Por qué? Porque dice al pie de la letra. O sea, es tan rígido que no se puede descubrir o no se puede llegar a una conclusión adicional porque ya estaba preestablecida, predeterminada, y se concluye con el saber previo y no se da pase a un conocimiento nuevo. Entonces, eso no va. Aquí hay una contradicción aquí en lo que dice el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo va de menos a más, y va vinculando cada vez a más porque le va dando al conocimiento un valor agregado de lo que ya existe. Por ejemplo, si nosotros queremos ir al BOR, que lo vamos a explicar por acá, para, para Brunner, por ejemplo, A es diferente de B. Llamamos A al conocimiento y B a otro conocimiento. Pero ¿qué es lo que dice a su vez? Él dice, al conocimiento A, para llegar a B, es porque primero conocemos A. Para llegar a C, primero conocemos B. Y así va siendo la secuencia. Por eso que, entonces, condición. A está antes de B. Y B está antes de C. Y así va sucediendo. Pero todo está vinculado. Es un requisito, como si se podría llamar así. Es un requisito que para conocer C hay que partir primero de A y B. Mientras que para Brunner, cada conocimiento está aislado. Se descubre y está aislado el uno del otro. Se termina, digamos, una sesión y de pronto se inicia con otra, termina la sesión y el otro tema está aislado de los primeros. Pero para Ausubel no es así, todo es secuencial. Ya, vamos a regresar otra vez a la práctica y por lo tanto la 3 no va. Aquí sería solo la A. Solo uno, nada más. Ya está. Luego vamos a la 5, dice. Un profesor de ciencias en el colegio Bertolt Brecht de Caraballo organiza con sus estudiantes
una visita a un acuario en comas. Durante la visita les pide que observen muy bien las características comunes entre las especies que le irá señalando y que anoten, de ser necesario, también le va formulando una serie de preguntas. Días después, los estudiantes deben presentar un esquema sobre este tipo de animales. En este caso, la práctica docente está basada en la teoría de... ¿Qué será por ahí? ¿La ve? Por observación, ¿será así? Pero no Ah, creo solo... que es Sí, sí. la significativa, creo. Ya. Porque no termina solo en la observación, ¿eh? Ya. Sería una palabra clave, ¿no? Dice que observen, pero no termina en una observación. Luego le dice... ¿Qué le dice? Durante la visita les pide que observen muy bien las características comunes entre las especies que le irá señalando y anoten. La palabra anotar es un aprendizaje guiado, ¿no? Ahí está el aprendizaje guiado. Anoten. De ser necesario también le va formulando una serie de preguntas. Días después los estudiantes deben presentar un esquema sobre este tipo de animales. En este caso, la práctica docente está basada en la teoría de... La pregunta es, ¿les explicó acerca de estos animales en este texto? Solamente le dejó una tarea y le preguntó sobre si es cierto, ¿no? Del contexto también, ¿no? Ajá. Pero la pregunta es si les explicó sobre estos animales que iban ellos a observar. ¿Les explicó antes o ellos partieron de la observación? Partieron a la observación. Ya, entonces a eso se le conoce por descubrimiento. Ellos descubrieron eso. ¿Por qué? Porque Entonces descubrieron sus cuando, características, sí. entonces cuando dicen que observó y después iban anotando las cosas que observaban, eso es por descubrimiento, ¿no? No es observar final. Ajá. Por ejemplo, a ver, el docente lo que hizo es guiar. Y ahí justo vendría a ser, ¿no? A ver, este animal que ustedes están viendo, ¿qué característica tiene? ¿Tiene cola o no tiene cola? ¿Tiene dos patas o tiene cuatro patas? ¿Tiene pico o tiene no? Y va describiendo, pero el estudiante va buscando ese pensamiento selectivo que clasifica. Si cumple con una característica o cumple con la otra. Pero el docente todavía no le dice, digamos, el porqué de dicha experiencia. Solo les dice, anoten y preséntenlo. Nada más. Y a eso se le conoce por descubrimiento. Así. Y les explico algo más práctico para poder entender esto, ¿ya? A ver, lo que estamos haciendo al resolver esta práctica sería por descubrimiento. ¿Por qué? Porque para que sea significativo, sería, por ejemplo, que ustedes trajeran ya resuelta, digamos, esta práctica. ¿Y en dónde está el significado? El significado vendría a ser vincular lo que ustedes han marcado con lo que yo presento. Y en esa vinculación existe el conocimiento previo que ha sido, o mejor dicho, lo voy a explicar de otra manera para que quede claro, ¿ya? A ver, lo voy a explicar así. Un aprendizaje por descubrimiento llega a ser
Un aprendizaje significativo. ¿Y por qué se da esto? Porque a su vez continúa de lo que dejó Brunner. ¿Qué quiere decir? Que primero lanza Brunner el descubrimiento y a su vez le dice, yo le voy a dar significado a eso, a lo que se le conoce ahora, por ejemplo, en educación, la clase invertida. Por ejemplo, ¿cómo era el aprendizaje tradicional? Era crear para recordar. Y esta forma es lo tradicional. En otras palabras, por descubrimiento. Pero luego viene la clase invertida, que vendría a ser recordar para crear. Y aquí vendría a ser la nueva educación. Podemos decir, sí, la nueva educación. Ahí está. Y aquí ya no sería, digamos, por descubrimiento, sino aquí sería por vinculación, sería acá. Ya está, por vinculación. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué recordamos? Un saber previo. ¿Qué es lo que hace el docente aquí en esta vinculación? Gestionar mejor el tiempo. Porque el docente deja, por ejemplo, tareas, digamos, de modo previo. Ejemplo, ¿cuáles son las capitales de los países de Europa? Ya está. Los estudiantes resuelven la tarea y el docente inicia con la lluvia de ideas en la sesión. A ver, 5 capitales, así inicia la sesión, 5 capitales de los países de Europa. Y uno dice, ¿no? España, Madrid, comienza a decir todos los países que están en Europa. Ah, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, la clase sería, ¿cuál sería los hábitos y costumbres de esos países de Europa? A ver, ¿cuál es el ejemplo? ¿No? Comenzamos y se hace así digamos, la sesión. ¿Cuál es el equipo de fútbol de España? ¿Cuál es el equipo de fútbol de Francia? Y comenzamos así, ¿no? A decir un montón de conocimientos, pero sabiendo las capitales. Por ejemplo, ¿qué selección juega en Madrid? ¿Qué selección juega en París? ¿Qué selección? Y comienza ahí los hábitos y costumbres de dichos lugares porque ya hay una ubicación ahí. A eso se le llama clase invertida, a la vinculación. Clase invertida. Invertida. Y aquí arriba lo voy a poner sesión 6. Y vamos a continuar con la práctica. Ya está. Muy bien, continuamos aquí con la práctica. Es por esa razón que estamos en la sede, ¿verdad? Sí. ¿Dónde nos quedamos en la 6, Ana? Sí. Sí, ¿no? O estábamos aquí. Aquí estamos, ¿verdad? Ya, correcto. Entonces, esa es la razón, todavía estamos, digamos, en la pregunta 100. Esa es la razón por la cual, digamos, se diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a su vez supera a Brunner, porque le da un significado previo antes de la experiencia. Mientras que Brunner, primero descúbrelo, luego lo expones y luego yo veo si eso que has expuesto, digamos, va bien o no. Eso es lo que hace, digamos, el docente. Y si no va bien, vuelve a experimentar, vuelve a traer tus anotaciones, pero ya, digamos, con ese reajuste de los aciertos y de los no aciertos para Brunner. En cambio, para Subel es diferente, ¿no?
Hay un conocimiento previo ahí. Ya. La 6 dice, sobre las características del aprendizaje por descubrimiento son correctas las siguientes proposiciones. La uno dice, el aprendiz debe razonar inductivamente. ¿Será eso verdadero? Sí, Claro que sí. Excelente. Eso de casi va. Luego dice, las estrategias empleadas es heurística. Claro que sí, porque heurístico es ensayo y error, ¿verdad? Entonces sí hay un descubrimiento aquí. Se anticipa, se predice una respuesta porque se está en descubrimiento. Y muchas veces al inicio no se acierta, hasta que después, digamos, se da una asertividad por los ensayos y por ese error que se da en la dinámica. Se aprende por la experiencia. Muy bien. Luego dice el docente debe motivar a sus estudiantes. ¿Será eso cierto? sí, Perfecto, excelente. Esto también se va entonces. Y la última, que dice el aprendiz debe poseer significatividad psicológica. no, Ese no, ¿verdad? Porque ya sería su él. Ok, ok. Entonces acá sería la E. Ya está. Luego pasamos a la 7. Dice, Héctor recuerda que de niño le enseñaron a modelar animales con plastilina. En otra clase su profesor mostró los mismos animales en imágenes y cartillas. Finalmente aprendió algo más sobre estos animales en diversos libros que describían sus principales rasgos. Los modelos de representación según Brunner son respectivamente. Entonces aquí vamos a decir, en activo vendría a ser acción. Simbólico vendría a ser la representación de figuras y formas. Y icónico vendría a ser aquí la palabra icónico. eh, perdón. La palabra icónico vendría, claro, está bien. Icónico vendría a ser figuras visuales y simbólico a través de palabras, números abstractos. Lo simbólico vendría a ser lo abstracto. A ver, para hacer, digamos, más... voy a ir al borde, ¿ya? Para poder concretar esta idea. Por ejemplo, vamos a decir icónico. A ver, icónico. Un ejemplo de eso. Si icónico vendría a ser imágenes, figuras visuales, eh, vendría a ser así, ¿no? Insertar y vamos a poner aquí un rectángulo. ¿Dónde está? Dibujos gráficos. Quiero un rectángulo aquí. Ya. Listo, vendría a ser un rectángulo eso. Luego, lo simbólico. Lo simbólico vendría a ser dibujar un rectángulo. Ya está. O también podría ser, o podría ser así el enunciado. O es una figura con, es una figura de 4 lados, coma, donde 2 lados son diferentes los otros dos. Donde 2 lados son diferentes a los otros dos. Ya. Eso vendría a ser lo simbólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una representación aquí, hay un conocimiento abstracto,
de que se va, digamos, dando en nuestra mente para luego ir a su representación. Todo lo que se representa sería icónico y todo lo que es abstracto sería la parte simbólica de eso. Ya está. Muy bien. Ahora pasamos ahora a las alternativas. Entonces, ¿qué es primero y qué es después? Dice, recuerda que de niño le enseñaron a modelar animales, dice, con plastilina. ¿Eso será en nativo, será simbólico o será icónico? En activo. Muy bien, en nativo, ¿no? Entonces vamos a ponerle en nativo. A ver, lo vamos a poner de aquí, ¿eh? Todavía no sabemos, pero vamos a marcar que de inicio. Luego dice con otra clase, su profesor mostró los mismos animales en imágenes y cartillas. ¿Eso será simbólico o será icónico? Icónico. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a decir icónico. Ya está. Luego dice, finalmente aprendió más sobre estos animales en diversos libros que describían sus principales rasgos. Los modelos de representación según Brunner son, respectivamente, ¿eso será? Simbólico. ¿Y por qué será simbólico? Porque dice que ya está aprendiendo más a fondo sobre los animales, sobre sus partes principales y rasgos. Ajá, perfecto entonces. Muy bien, entonces vamos a marcar la letra D. Ya está, la letra D. Ujú. Será simbólico, ¿no? Disney aprendió algo más sobre esos animales en diversos libros que describían sus principales rasgos. Sin embargo, aquí no, digamos que Brunner le deja como trabajo, pero no le explica. O sea, le dice, luego sigue con esto. Va acumulándose el conocimiento, pero no se da, digamos, un significado hasta ese momento. Solo se va, digamos, descubriendo, de menos a más. Y cada operación es independiente a la otra. Correcto. Entonces ahora sí pasamos a la 8. Dice, relacione las estrategias de aprendizaje y elija la secuencia correcta. Dice ahí. A ver. Ya. A ver, tenemos en las alternativas repaso, elaboración, supervisión. La A dice, resolver prácticas de un banco de preguntas. ¿Qué será? ¿Será repaso, elaboración o será supervisión? Será repaso. ¿Será repaso eso? Porque la B dice revisar un texto de manera rápida. ¿No sería ahí supervisión? Ajá. La A sería En la, supervisión. ¿Por qué la B sería repaso? ¿Cierto? ya, entonces supervisión es como que resuelve, al momento de resolver, él está haciendo su chequeo, su autoconocimiento, ¿no? Exactamente. ¿Hasta cuánto va aprendiendo, cierto? Como que se pone a prueba, digamos a prueba, ¿no? ¿Aprendí, recuerdo o no recuerdo? Ya, perfecto. Porque la B sería repaso y la C, para frasear las partes de un texto, sería elaboración. Por lo tanto, vendría a ser así. Si la uno o la A, perdón, la A es supervisión, ¿dónde comenzaría? 3C, ¿no? A ver, ¿cómo lo...? Sería la B, La B sería, ¿cierto? ¿Y por qué sería la B? A ver. porque la C ya sería parafrasear las partes de un texto, sería elaboración. Correcto, perfecto, ¿no? Porque la 3 que sería supervisión, se relaciona con la A. Perfecto, entonces luego sería 2C y 1B. Excelente.
Y así lo vemos de manera más práctica, ¿no? Ya está. La 9 dice, la conciencia y regulación de los propios procesos implicados en el aprendizaje se conoce como... ¿Qué será ahí? ¿La ve? Asimilación. Cuando dicen procesos, se refiere entonces a la metacognición, ¿verdad? Correcto, correcto, ¿no? Ser consciente de los procesos de nuestra mente. La metacognición. ¿Y qué vendría a ser consciente? ¿Qué vendría a ser eso? La conciencia esa. La conciencia, ¿no? Es Sí. lo que sabemos, ¿no? Ajá. Pero a ver, ¿qué determina, digamos, la conciencia? ¿Qué es decir soy consciente de algo? Que al tomar una decisión sé cuáles son las consecuencias. Correcto, muy bien. Las consecuencias de una acción, ¿verdad? Si es bueno o es malo, si es, es significativo o no es significativo, digamos, esa acción. Entonces, si uno ya sabe, digamos, regular eso, ¿qué sería la palabra regular? Vendría a ser buscar ese balance en la gestión del tiempo de cuántos minutos puedo concentrarme en un conocimiento. Por ejemplo, cuando uno inicia, digamos, a entrenarse, puede estar atento tal vez 10 minutos. Luego esos 10 minutos se convierten en 15, luego esos 15 minutos se convierten en 20, luego en 25, luego se convierte en una hora, 2 horas, etcétera. Pero sin embargo, sabemos que al estar dándole, digamos, mucha actividad a nuestra mente se cansa y en lugar de avanzar en el conocimiento retrocedemos. Ahí es donde surgen las pausas activas, como un acto de regulación en nuestros aprendizajes. Entonces, en esas pausas activas, nosotros vamos a decir así, vamos a volver al borde. 15 minutos de aprendizaje con 5 minutos de descanso. Ya. Así. Podría ser así, o tal vez 20. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Sacarle provecho a estos 20 minutos de aprendizaje, porque sabemos que nuestra recompensa son los 5 minutos de descanso, ¿no? Y, por ejemplo, si es que estamos en la computadora, etcétera, podemos estar leyendo un texto y después nos ponemos una música, o nos vemos un short, etcétera, en YouTube, ¿verdad? O tal vez un fragmento de algún tráiler de alguna película, algo que nos relaje la mente. Si no estamos en la computadora, nos ponemos de pie, ¿no? Vamos por una fruta, etcétera. Entonces, esto es importante. Eso es estar consciente de cómo aprendo y cómo gestiono mi tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, y si yo aquí le pongo 100 minutos, es como multiplicar por 6, ¿verdad? Y algunos dicen así, con media hora de descanso. ¿Eso será productivo? ¿Esto último de acá? No necesariamente, ¿no? No. ¿Quién estudia, digamos, aprende 2 horas de un porrazo? Complicado, ¿verdad? Entonces, acá arriba sí. Por eso dice logros, objetivos a corto plazo. Y todo lo que sea a corto plazo, a ver, era para poner un resaltado en vez de eso.
Ya está, ahora sí. Lo de arriba va. Significado aquí. Mira, qué interesante es cuando hay un significado, está arriba. Y cuando es por descubrimiento, está abajo. ¿Y saben por qué el descubrimiento está abajo? ¿Por qué? Porque lo que se descubre requiere de mayor tiempo. Pero cuando hay un significado, que es estar acá arriba, el tiempo se hace más corto. Saber qué hacer antes de empezar genera mejor producción que acá abajo. Porque cuando uno descubre sin saber a dónde va, el tiempo se pasa más rápido. Pero se te fueron 120 minutos. Y de estos 120 minutos regresas acá arriba y dices, bueno, para otra vez ya sé que estos 120 minutos lo puedo convertir en 20. Porque le encontré un significado a dicha experiencia. Descubrí que este lado de acá no iría para la próxima. ¿Pero qué es importante? Sí, es muy importante. Es por eso que en inicial, por ejemplo, en el colegio está aquí abajo. Todo es full, digamos, el aprendizaje por el tacto, por sonidos, por imágenes, y están descubriendo los niños. Pero en forma que uno va avanzando a un nivel, digamos, de primaria, secundaria y superior está acá arriba. El superior está acá arriba. Y los 20 minutos significativos es el conocimiento superior. Mientras que cuando uno recién inicia en el conocimiento, inicia por abajo. Descubrimiento. Excelente. Entonces vamos ahora sí a finalizando esta práctica. A eso se le denomina metacognición. Ser consciente de los procesos de nuestra mente. Luego la 10 dice, los tipos de estrategia de aprendizaje son procedimientos que se aplican para lograr una mayor eficiencia en los estudiantes, para lo cual se toma en cuenta el contenido, los objetivos y la evaluación de sus aprendizajes. De acuerdo con lo anterior, relacionen las estrategias de aprendizaje con las acciones que las ejemplifican. Ya está. Luego vamos a ver la número 1, dice. Construir al término de la clase mapas conceptuales sobre el tema. ¿Qué será eso? Será planificación, evaluación, organización o elaboración. ¿Sería organización? Claro que sí, sería organizar. Entonces vamos a resaltarlo. A ver, quiero cambiar el color de resaltado. A ver, resaltar. O vamos a ir haciéndolo así, ¿eh? A ver, organización. Ya está. Luego dice, comparar las diversas posturas teóricas sobre el aprendizaje. ¿Qué será eso? ¿Será planificación, evaluación o elaboración? ¿Sería planificación? Planificación no, porque dice comparar las diversas. ¿Qué quiere decir? Las diferencias y las similitudes que existen entre las teorías sobre el aprendizaje. Entonces, si hay una comparación, está en el proceso de elaboración. Entonces vamos a poner aquí, no lo vamos a resaltar todo para saber cómo va, y luego vamos a poner aquí elaboración. Ya está. Resaltar. Luego dice verificar la comprensión del tema formulando preguntas al respecto. ¿Será planificación o será evaluación? Evaluación. Claro, porque dice verificar, ¿verdad? Y todo lo que se verifica es porque se evalúa. Entonces aquí sería evaluación. Ya está. Evaluación. Luego dice dividir las tareas por fases, estableciendo tiempos para cada fase. ¿Qué sería ahí? Planificación. Sí. Ya, perfecto entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a marcar aquí la última, me parece que es la última, ¿no?
porque era 1 con C, empieza así. Luego hice la 2 con D, luego viene la 3 con B y la 4 con A. La 4 con la planificación. Excelente, entonces sería la E. Aquí en lugar de que diga A, debió haber de decir ella. Esa es la respuesta. Listo, muy bien, ¿eh? Y finalizamos ahora sí la práctica. A ver, vamos a guardar esto. Guardamos. Así creo que está más fácil. Desea guardar los cambios, sí. Vamos a elegir la carpeta que esté en el escritorio. Guardar. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Ya está. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Nos podemos quedar unos 10 minutos más? ¿Sí? Para avanzar con el tema de hoy día. ¿Qué dices, Mariana? ¿Nos quedamos 10 Sí, minutos? profesor. ¿Sí? Ya, perfecto, entonces. A ver, vamos a ingresar aquí por 10 minutos. ¿Eh? A veces los temas son bien complejos que requieren de mayor tiempo. Ya está. A ver esto de aquí. Necesito ampliarlo un poquito más. Ahí está. No me permite destacar el área, no. Necesito ampliarlo esto, no me permite, ¿no? Ya, si no me permite de aquí, entonces voy a ingresar desde acá. ¿Dónde está de la clase de hoy día? Semana del 1.8, acá está 6, ¿no? Ahora sí. Uy, es lo mismo. Ya, entonces lo voy a ingresar desde el escritorio, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. Ya, ahora sí, para verlo más ampliado. Listo. Muy bien, el tema es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Tema de la sesión 6. Muy bien, el condicionamiento clásico aquí se basa pues el estudio de Iván Pavlov. ¿Y de qué se trata esta teoría? Nos habla de un principio, ¿no? Dice de asociación de estímulos. Por ejemplo, aquí en la presentación de estímulos, la campana vendría a ser el estímulo neutro. Y aquí el perrito sería la respuesta operante. De pronto encontramos la comida, el estímulo, eh, podemos decir, incondicionado, y de pronto encontramos una respuesta, digamos ahí, incondicional. Entonces, por un momento vamos a encontrar que se presentan solo los estímulos. Por un lado está el neutro, por otro lado está lo independiente, lo que aún no está condicionado. A ver, vamos a dar pase. Ya, seguimos aquí. Luego dice, ¿a qué se refiere con asociación de estímulos? Por un lado ingresa el estímulo neutro. ¿Por qué se le llama neutro? Se llama neutro porque, digamos, es el factor recompensa que es diferente a la comida. Entre la comida y el perro se puede vincular, pero entre la campana y el perro también se puede vincular, solo que existe un factor de recompensa aquí. Y el factor de recompensa, si empezamos por la comida, el factor de recompensa no puede ser la campana. Pero si empezamos por la campana, el factor de recompensa va a ser la comida. Por eso se le dice neutro. Ya. Entonces, si asociamos la campana a la comida, se le llama estímulo condicionado. Ese estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado.
¿Para qué? Para que cada vez que suene la campana, el perrito pueda saber que es hora de comer. Entonces, el factor de recompensa es la comida. Ya. A eso se le llama, digamos, el condicionamiento clásico. Que podríamos decir que es por descubrimiento, ¿no? Muy similar a las teorías que ya sabemos. Entonces el perrito descubre ya que cada vez que suena la campana es porque va a comer. Muy bien, y este texto, digamos, provoca una respuesta, como lo dice aquí el concepto, ¿no? A través de la asociación de estímulos que ya provoca una respuesta similar. Entonces el perrito, cuando se le quita la campana y la comida, sucede algo. Digamos, el perrito se queda con con esa captura que ha habido en sonido, en olfato y a través de la vista. Entonces, ¿qué sucede? Luego se le presenta otra vez la campana y el perrito sabe que va a comer, pero sin embargo no ve la comida ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el perrito? Comienza a salivar. Comienza a salivar como decir, tengo hambre, pero no veo la comida. ¿Qué pasa con la comida? Y la comida llega después. Pero el perro ya va preparando al organismo esa respuesta que se va a dar, digamos, como paso siguiente, ¿no? Algo así. Ahora, ¿qué pasaría si se le presenta la comida y no suena la campana? La pregunta es, ¿el perrito comerá? Esa vendría a ser la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Si se le presenta la comida y no suena la campana, ¿el perro comerá? Ujú. ¿Comerá o no comerá el perro ahí? En un primer momento puede ser de que el perrito coma. Pero ¿qué sucede cuando se le presenta la recompensa y no el estímulo? Se pierde, digamos, el estímulo condicionado porque la recompensa llegó antes de presentar, digamos, el estímulo. Y se pierde eso. Por eso se llama condicionamiento. Porque si se le presenta la recompensa antes del estímulo, se pierde, digamos, la información de dicho estímulo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se pierden los estímulos, se pierde el entrenamiento de nuestra mente. Para que nuestra mente esté entrenada, debe estar regulada mediante una campana, mediante un timbre, mediante una alarma, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos modificar una conducta, debemos de presentar el estímulo que prepara la mente a la acción que sigue. Si presentamos la acción que sigue sin el estímulo, no hay modificación de conducta. Para que exista modificación de conducta, debe estar el estímulo asociada con la recompensa que se va a dar. Y a eso se le denomina lo clásico. Luego viene, digamos, aquí seguimos, ¿no? Dice tres condicionamientos. Lo general, que podría ser una campana, aquí podría ser una alarma, aquí podría ser es como un timbre, ¿no? Mecánico, algo así, ¿no? Bueno, dice la respuesta condicionada se presenta estímulos similares originalmente asociados. Claro, mientras que existe la recompensa, el sonido, digamos, queda en segundo plano. Lo importante es que exista, digamos, un instrumento que sea el estímulo para que la recompensa llegue. Luego dice extinción, es cuando no exista, ¿verdad? Si suena la campana y no hay comida, ¿qué sucede? A no haber recompensa, ¿qué sucede cuando no hay una recompensa?
no hay una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué no hay una respuesta? Porque no hay una asociación. Sonó la campana, pero no sé qué es lo que voy a hacer. Pero sin embargo, si hay una recompensa, la recuperación de eso vendría a ser espontánea. ¿Por qué? Porque seguido de ese estímulo es la comida. Entonces hay una recuperación ahí para que exista dicha vinculación. Luego vendría a ser el condicionamiento operante. ¿Qué es lo que dijo Skinner? Dijo, voy a seguir lo que Iván Pavlov ha dicho, pero esta vez voy a decir reforzamiento y castigo. Ha dicho estímulo. Entonces, la campana, por ejemplo, siguiendo con la idea de Pavlov, va a hacer lo siguiente. Y aquí es donde viene la frecuencia, porque para que se refuerce quiere decir que va a haber una frecuencia. Por ejemplo, la campana va a sonar cada minuto. Entonces, al segundo minuto refuerza al minuto 1. El minuto 3 refuerza al minuto 2. El minuto 4 refuerza al minuto 3 y así sucesivamente. Y a eso se le llama reforzamiento positivo. Pero ¿cuándo es negativo? Cuando, por ejemplo, se le ha entrenado al perro que es cada minuto y de pronto al día siguiente ya no es cada minuto, sino es cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 4, cada 5. Entonces vendría a ser negativo, porque algo que fue frecuente fue perdiendo, digamos, la intensidad de dicho reforzamiento. Entonces, ¿cuándo será castigo? Dice, va a ser castigo cuando existe, digamos, el sonido, pero no existe recompensa. Ejemplo, si cada vez que suena la campana el perrito no come, existe un castigo. ¿Y cuál vendría a ser ese castigo? Que la campana va a seguir sonando y se le retira la comida. Hasta que el perrito prepare su organismo, donde el indicador vendría a ser salivar. Si el perrito no saliva y no prepara su organismo, no se le presenta dicha comida. Si vemos que suena la campana y el perrito se pone a jugar, pues no, el castigo es no entregarle la comida hasta que el perrito se prepare y se ponga en posición de que va a comer. Esté alerta, esté atento de que va a comer. Y así, ¿y cuándo será, digamos, negativo? Cuando se le presente, por ejemplo, un alimento que no le gusta. También podría ser un castigo, pero en este caso sería negativo, ¿ya? Porque si el perrito se pone a jugar y queremos que el perrito asocie, vincule con los alimentos, ¿qué sucede? Tendrá que ser la comida que más le gusta, pero ¿cuándo será castigo negativo? Cuando se le presenta una comida que no le gusta. ¿Y por qué se da eso? Porque no está vinculando el sonido con los alimentos. Muy bien. Luego vamos a ver aquí. Y generalmente en las aulas, por ejemplo, nosotros los psicólogos aplicamos, digamos, ambos condicionamientos, el clásico y el operante, digamos, según las circunstancias que se vayan dando. Y según eso, aplicamos el clásico y aplicamos el operante. Ya, luego vendría a ser el condicionamiento operante. Bueno, esto de aquí es de lectura. Por eso dice, ¿no? Que el condicionamiento operante o es continuo o es intermitente. Continuo por la frecuencia, intermitente dice trae reforzadores de manera discontinua, ¿no? Según el tiempo, ¿no? Eso yo ya lo expliqué. Luego vendría a ser el intervalo es importante, la continuidad, ¿no? La frecuencia es importante aquí. La razón, ya que vendría a ser el número de veces. Una cosa vendría a ser el intervalo y el otro vendría a ser el número de veces que va a sonar. Y esto es importante, ¿ah? ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, la campana no solo puede ser para que coma, puede también ser para salir a la calle. Ejemplo, una campana, salir. Dos campanas, comer. Tres campanas, podría ser, no sé, jugar. Entonces el perrito va asociando eso según la cantidad de sonidos que va escuchando.